¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Encantado de estar contigo, Nuria, como siempre. Hoy traes un libro como para ponernos un poquito de mal cuerpo. Un poquito de mal cuerpo y una reflexión un poco amarga sobre nuestra historia reciente, efectivamente, ¿no? Es el libro del profesor Rogelio Alonso, del catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y director del máster en Análisis y Prevención del Terrorismo en esta misma universidad. Rogelio, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido por vuestra invitación. Realmente es una especie de estudio sobre el final de ETA. No vamos a hablar de derrota, porque ya con el propio título del libro queda clara tu tesis, y es la derrota del vencedor, la política antiterrorista del final de ETA. Un estudio, digo, porque salen a la luz informes secretos que redactó la policía, el CNI, sobre los últimos años de la vida de la banda armada. ¿Alguien duda de que ETA fue derrotada? Sí, y precisamente ese ha sido uno de los objetivos de este trabajo, cuestionar lo que creo se ha conformado como una suerte de verdad oficial, que repite, como si fuera un mantra, que ETA ha sido derrotada. Y es un mantra que es simplista, porque desde el punto de vista operativo, policial, ETA desde luego ha sido enormemente debilitada y ha sido forzada, gracias al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los servicios de inteligencia, a medidas coactivas aplicadas por determinados gobiernos, ha sido forzada a detener su campaña terrorista. Pero hay que tener en cuenta que el terrorismo tiene otras dimensiones. El terrorismo es una violencia política, es una violencia psicológica, y desgraciadamente hay que analizar otras dimensiones. Y por eso el título lo que plantea es que ETA no ha derrotado al Estado. El Estado español sí ha derrotado a ETA en una dimensión importante como es la policial, pero desgraciadamente el vencedor, el Estado, en esa contienda, digamos, policial, también ha fracasado en otros aspectos, por una dejación y una desidia significativa que ha permitido que ETA, organización terrorista nacionalista, obtuviera al final significativos logros políticos. ¿Qué era su objetivo? ETA tiene unos objetivos maximalistas y, de nuevo, en el debate político, cuando se intenta rebatir esta crítica que formulo en el libro, en la que planteo que hay que explicar de una manera no simplista lo que es el fenómeno terrorista, porque ha afectado a muchísimos ciudadanos y a nuestro país, lo que se plantea es que ETA no ha conseguido sus objetivos máximos, que es la independencia de ese ente que denominan Euskal Herria. Ni el triunfo del socialismo. Exacto, no han conseguido esos objetivos maximalistas, pero el hecho de que no hayan conseguido esos objetivos maximalistas no significa que no hayan obtenido significativos réditos y logros políticos, entre ellos una presencia en las instituciones democráticas que es muy preocupante. Jon Juaristi hablaba hace unos años de que el pragmatismo constitucional lo que ha conseguido es que ETA salga impune en una medida significativa. Ha salido impune políticamente porque también, como decía Mikel Azurmendi, los criminales políticos no han sido juzgados políticamente, hoy están en las instituciones. Y para comprender la dimensión que tiene esa impunidad política, podemos recordar la histórica sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que revalidó la ilegalización de Batasuna. En esa sentencia del 2009 se dice que la minimización de la ilegitimidad de las acciones terroristas se puede llevar a cabo de manera explícita, pero también implícita. Y precisamente la presencia de quienes hoy todavía justifican el terrorismo en las instituciones democráticas supone una minimización de la ilegitimidad del terrorismo o una legitimación de las acciones terroristas contra nuestros compatriotas. La victoria del relato del que ahora hablaremos, ¿no? Un poquito de historia, es decir, este resultado era previsible antes del inicio de la negociación entre el gobierno de Rodríguez Zapatero y la ETA. El Partido Socialista ha tenido siempre una querencia hacia este tipo de desenlace o no. Aznar fue una ruptura de verdad con esta idea. El Partido Popular de Rajoy cambió el juego, ¿no? y abandonó la postura, la posición tan compleja y tan fuerte de Aznar.
Haznos una pequeña relato histórico de qué es lo que ha pasado. Pues lo que el libro creo demuestra con documentación inédita, informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, informes confidenciales, como decías, Nuria, también del servicio de inteligencia, así como entrevistas con personas que han formado parte de diferentes gobiernos y han participado en el diseño de la política antiterrorista. Lo que creo que demuestra es que había otro final posible. El libro se inicia, de hecho, con unas declaraciones de Alfredo Pérez Rubalcaba en las que rotundamente afirma que este fue el mejor final posible y que ETA ha sido derrotada. Y precisamente inicio el libro con esas declaraciones para cuestionar esas declaraciones y señalar que el objetivo de este libro es precisamente demostrar la falsedad de esas declaraciones, que tienen un componente propagandístico muy significativo. Porque el trabajo de los académicos es investigar, estudiar y, desde luego, ser científicos. Ser científicos y no someterse a servidumbres partidistas. Y sobre esta cuestión hay, desgraciadamente, cantidad de servidumbres. Y por eso creo que, con toda la honestidad, el respaldo de esas fuentes creo que refuerzan o avalan esa tesis que defiendo en el libro. En respuesta a tu pregunta, José María, otro final era posible, en efecto, y era otro final posible porque quienes han conocido y trabajado de manera exhaustiva contra la organización terrorista, los servicios de inteligencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en sus análisis evidencian que otro final era posible. Evidencian que, en efecto, como tú decías, el Partido Socialista ha tenido una querencia hacia el nacionalismo, de manera que ha intentado evitar un determinado final de ETA. Un determinado final que supusiera también un impacto negativo para el nacionalismo denominado moderado del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, es cierto que con el gobierno de Aznar, a finales de los 90, hay un cambio radical, porque por primera vez en la historia de España se aplica una política antiterrorista integral. En ese sentido, Jaime Mayor Oreja tiene una gran importancia para poder articular esa política antiterrorista integral, en la que se va a intentar combatir no solamente el frente, entre comillas, militar o policial, sino también el político, el social, el cultural también, el ideológico. Y es ahí, en esos años, donde nos encontramos con que ETA teme su derrota. Teme, como reconoce la propia documentación interna de la organización terrorista, ETA teme su final por aniquilamiento. Su final por aniquilamiento, esos son los términos de la propia organización terrorista. Y como algunos análisis de inteligencia revelan también en ese periodo, es factible. La derrota por aniquilamiento, el final por aniquilamiento de ETA es posible, porque además en ese momento se ha producido la ilegalización del partido político y socialmente se está librando una batalla muy importante, pero en ese momento los servicios de inteligencia advierten sobre la posibilidad de que acuda en auxilio de ETA, también son palabras textuales de esos análisis confidenciales, acuda en auxilio de ETA el Partido Nacionalista Vasco. Lo hizo en el 98 con la declaración de Lizarra, pero desgraciadamente en este caso, 2004, en ese periodo tan crítico en el que ETA teme su final por aniquilamiento, no solo acude en auxilio de ETA el Partido Nacionalista Vasco, también el gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero, ofreciéndoles un balón de oxígeno a través de esas negociaciones. Y ofreciéndoles un rearme moral, sí, que luego acaba de rematar Rajoy. Es un rearme no solamente moral, como dices, Nuria, es también muy práctico para ETA. Uno de los análisis de inteligencia hablaba de que en el periodo 2002-2004 ETA reconoce que se ha despertado el fantasma de la destrucción de la izquierda abertzale. Por lo tanto, estamos viendo cómo ellos mismos reconocen esa posibilidad de otro final. Y en ese momento, cuando se ofrece una negociación con ETA, evidentemente ya estás legitimando a quienes están justificando las acciones terroristas y lo que estás haciendo es convertir el terrorismo en una moneda de cambio. En los documentos de inteligencia se habla de cómo la violencia en un momento para ETA se convierte en un lastre, tiene un coste muy considerable precisamente como resultado de esa política antiterrorista integral que la está asfixiando. Se convierte en un lastre, este es el término que utilizan. Pero
la negociación que el gobierno socialista le ofrece lo que hace es convertir ese lastre en una moneda de cambio, de manera que en vez de devaluar la violencia, pone en valor la violencia. Y de esa manera se entra una negociación entre un gobierno democrático y una organización terrorista a través de sus representantes políticos que implica, entre otras cosas, la vuelta a la legalidad del brazo político de ETA, porque no podemos olvidarnos de una sentencia del Tribunal Constitucional que les legaliza en contra del Tribunal Supremo, del criterio del Tribunal Supremo, en un exceso de jurisprudencia clarísimo, como han confirmado destacados juristas, entre ellos quienes votaron en contra, y teniendo en cuenta además que esa era una de las cuestiones que se había negociado. Y en efecto, como señalabas, Nuria, posteriormente el gobierno de Mariano Rajoy lo que adopta es una política continuista, con esa política antiterrorista de Zapatero, porque temen también, como decían personas involucradas en la lucha contra el terrorismo, en un momento en el que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta, temen, surge lo que se denomina, estoy utilizando esa expresión, como digo, de esta persona involucrada en la lucha antiterrorista, el miedo al último muerto, es decir, que haya un muerto por determinados cambios por parte del Partido Popular en la política antiterrorista. Recordemos que ETA cesa en octubre del 2011, es un mes posteriormente cuando se producen las elecciones generales, entra el gobierno con mayoría absoluta del gobierno Rajoy y consideran que se ha conseguido cesar la violencia y que por lo tanto ya está cerrado el tema, cuando son muchas las cosas que había que hacer todavía. Y por ese miedo al último muerto, por ese pragmatismo político, creo que mal entendido, lo que se adopta es una política de continuidad que va a seguir fortaleciendo a quienes ya habían sido legitimados, que son los representantes políticos de ETA, y el nacionalismo denominado moderado, que todavía no ha denunciado la ilegitimidad de la violencia nacionalista de ETA. Se limita a cuestionar su eficacia, aunque luego de manera contradictoria demuestra la utilidad porque ha normalizado y rehabilitado política y socialmente al brazo político de ETA, que es Bildu. Sí, cuando hablas de la posibilidad de imaginar otro final de ETA, lo podríamos intentar imaginar. Es decir, es difícil imaginar un final feliz a una historia tan trágica y tan sangrienta y tan terrible, ¿no?, como la de ETA en nuestro país, ¿no?, en los últimos 40 años. Pero es imaginable una derrota de ETA con un consenso fuerte por parte de los partidos constitucionalistas, con gestos generosos por parte de los dos, en particular del Partido Socialista, pero también del Partido Popular, y que hubiera marcado con claridad los límites aceptables de la actuación política dentro de una monarquía o de una democracia liberal constitucional, ¿no? Y en cambio, lo que ha pasado es lo contrario, ¿no? El Estado se rinde, deja que se introduzca en la legalidad, ¿no?, en las instituciones, aquello que debería estar absolutamente y radicalmente prohibido, aunque hubiera habido zonas grises, pero hay una rendición que es difícil de explicar a pesar de todo, porque el pragmatismo del PP, bueno, la creencia nacionalista de la izquierda española también es muy fuerte, pero es verdaderamente complicado entender qué es lo que lleva a esta posición de dejar las cosas, de abandono, y luego con todas las cosas de las que hablaremos luego, las víctimas, y luego el coste electoral, claro. Creo que son muchos factores, en efecto, los que tendríamos que analizar para intentar explicar por qué hemos llegado a una situación como esta. Figúrate que podría haber sido un paso adelante en la consolidación de la democracia española, un paso adelante histórico, ¿no? Histórico de verdad, es decir, un gran momento de la historia de España, y se convierte en una cosa bastante mezquina, partidista, ¿no? Exactamente, José María, y además las consecuencias las sufrimos ahora. Yo creo que es muy importante ver cómo surge una indignación por espasmos hoy en día. Hoy en día, si nos damos cuenta, con determinados temas que surgen en el debate político relacionados con el terrorismo, surge de vez en cuando una indignación por espasmos, que es resultado precisamente de no haber cerrado este capítulo de la manera correcta y decente, y de haber recurrido a la mentira. Como decía Hannah Arendt, hay unas mentiras oficiales y hay unas verdades oficiales, ¿no? Porque este relato que se reproduce por parte de los principales partidos políticos en nuestro país, que reproduce
creo, sintagma vacío de la derrota de ETA, constituye un relato verosímil, pero no es veraz. Es un relato verosímil que conforta a muchas personas que no se quieren hacer esas mismas preguntas que tú te estabas formulando, José María, y que creo que nos debemos formular. Creo que es nuestra obligación como ciudadanos, porque el terrorismo ha destrozado la vida de miles de personas heridas y asesinadas, y a las que el terrorismo ha afectado, y que son nuestros compatriotas, y por lo tanto creo que tenemos esa obligación. En vez de hacer esas preguntas que tú formulabas que son necesarias, intentamos darnos una respuesta muy sencilla y muy simplista, que es ese relato verosímil, pero poco veraz, desgraciadamente, de la derrota de ETA. Y creo que es necesario hacerse esas preguntas y, desde luego, seguir reivindicando una rendición de cuentas, porque, como plantea el filósofo israelí Youssef Yerushalmi, el antídoto del olvido no es el recuerdo, es la justicia. Y hoy en nuestra sociedad, cuando hablamos de ETA, estamos constantemente, de ETA y de sus víctimas, estamos constantemente apelando a no olvidar, a recordar. Pero es que el recuerdo también es una forma de olvido si sirve como instrumento para tapar la exigencia fundamental, que es la exigencia de justicia. Y también otro filósofo israelí, Avisai Margalit, plantea que una sociedad decente no puede serlo si no tiene justicia. Y por lo tanto no podemos construir una sociedad justa si no exponemos las injusticias múltiples que se han cometido en relación con este final del terrorismo, esa impunidad política, social y moral que desgraciadamente ha supuesto este final del terrorismo. Hay otra palabra que surge al final de tu libro, que haces un análisis fino del asunto porque es complicado, que es la palabra perdón, y la utilización sentimental y emocional de la palabra perdón, palabra que debería ser tratada con muchísimo respeto, porque evidentemente el perdón es algo muy serio, pero el perdón en este caso se utiliza de una forma casi frívola, ¿no? No sé si Ana Iríbar habla de frivolidad, incluso dice algún término más fuerte, ¿no? Sí, el testimonio de Ana Iríbar en relación con el perdón me parece... Es espléndido, es espléndido. Espléndido, y para reproducir realmente, porque sintetiza, como nadie he escuchado, sintetizar y explicar esa dimensión del perdón política y personal, y la instrumentalización que se hace del perdón. Porque el terrorismo de ETA es una violencia, como decía anteriormente, política. La etiqueta política no supone ensalzar el terrorismo de la organización terrorista, sino colocarlo en su justa medida, porque las víctimas son heterogéneas, provienen de numerosos partidos, tienen diferentes ideologías, opiniones, pero lo que sí tienen en común es su significado político, es decir, que han sido asesinadas por una organización terrorista nacionalista que perseguía un objetivo político. Y por eso es tan importante la dimensión política, y esa dimensión política hay que trasladarla al perdón. Hay personas que pueden considerar que el perdón les alivia, pero no podemos olvidar que esa es una dimensión personal. Pero el terrorismo de ETA tiene una dimensión política, y por lo tanto tiene una dimensión pública, y por lo tanto el perdón requiere unas condiciones. La concesión del perdón en unas condiciones de injusticia, desde luego, son dañinas. Son dañinas, y desde luego también hay trabajos como el de Jean Améry y otros autores que han estudiado posteriormente esa reivindicación del resentimiento y la superioridad moral del resentimiento frente al perdón, si las condiciones para el perdón no se dan. El perdón tiene que tener unas condiciones, tiene que haber una justicia. El individuo solamente, creo, puede encontrar el perdón como sanador si a cambio recibe justicia. Y en nuestra sociedad, en la que se instrumentaliza el perdón, en el País Vasco se ha instrumentalizado porque supone redimir a quienes han tenido una gran responsabilidad, el perdón desgraciadamente no cumple esa condición máxima. Y también redime a quienes no quisieron ver nada.
que es otra segunda parte, porque con el terrorismo siempre todo es extremadamente perverso, claro. Y el perdón es la autoindulgencia para quien miraba para otro lado, ¿no? Esa es la clave, José María, esa es la clave. El perdón redime a tantos espectadores indiferentes como los que ha habido. El profesor Aurelio Arteta habla y analiza en un trabajo excelente, Mal consentido, la complicidad del espectador indiferente, precisamente lo que supone un espectador indiferente en una sociedad que ha sufrido la violencia de ETA. Esos espectadores, esos ciudadanos que se indignan cuando ven las injusticias, pero la indignación no va seguida de la acción. Miran para otro lado, como destacabas, José María. Y por eso hay una parte muy significativa de esa sociedad que ha mirado para otro lado. Que ha dado por amortizado el asunto. Que ha dado por amortizado. Es esos espectadores indiferentes necesitan ese perdón, porque de esa manera pasan página, pero como decía Ana Iríbar en ese testimonio que reproduzco en el libro excelente, cuando horas después del asesinato de su marido, en enero de 1995, Gregorio Ordóñez le llama a un periodista por teléfono en la intimidad de su hogar para preguntarle si perdona al asesino de su marido, Ana explica muy bien esa sensación tan compleja y cómo esa petición de perdón es enormemente injusta y lo que pretende es precisamente que ese residuo humano que ha dejado el terrorismo, que es el familiar, la viuda en este caso del asesinado, perdone a toda una sociedad que no ha sido solidaria, que no condena la ilegitimidad y la inhumanidad de ese asesinato brutal que se acaba de cometer en aras de un objetivo nacionalista, no podemos olvidarlo. En este informe se aportan datos que no conocíamos de las interioridades, por ejemplo, del caso de Juana Chaos, de Bolinaga, o de cómo incluso Rajoy mantuvo a 3 etarras en Noruega, ¿verdad? Porque no se quiso coger a ninguna etarra. Llegó un momento que Rajoy siguió la política que había empezado Zapatero. De hecho, tú empiezas también el libro por una reunión que tiene Zapatero con el nuevo ministro del Interior, con Jorge Fernández Díaz. Porque es verdad que de los otros te esperas cualquier cosa, pero de los tuyos... Aurelio Arteta, de nuevo, tiene una reflexión excelente para explicar justo lo que acabas de señalar, Nuria. Aurelio dice algo así como que las víctimas, muchas víctimas ante este final sustentado en esa impunidad, lo que sienten a veces ya no es tanto el daño infligido por el otro, que les ha infligido un daño brutal, sino muchas veces el daño infligido por aquel del que no te esperabas. Es decir, el ciudadano espera y debe exigir, todos debemos exigir de nuestro Estado, debemos exigir las garantías de unos derechos y unas libertades, debemos exigir una honestidad, no podemos tolerar, creo, la mentira del gobernante al gobernado. Hay un contrato fundamental en una sociedad democrática y unos principios éticos fundamentales que se sustentan precisamente en esa franqueza. No puede el gobernante mentir al gobernado. Y desgraciadamente este final del terrorismo de ETA está sustentado en numerosas mentiras. Y desgraciadamente hemos tenido muchos políticos en nuestro país que no han tenido la honestidad de defender determinadas políticas. Es decir, han preferido mentir a decir la verdad cuando podían haber planteado determinadas políticas con las que los ciudadanos podían haber estado en acuerdo o en desacuerdo, pero al menos no se les podría imputar posteriormente. El caso Faisán, otro gran ejemplo, ¿no? Es. Un chivatazo de la Policía Nacional, en este caso, inducida, lógicamente, desde altos responsables del Ministerio del Interior en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un chivatazo a la organización terrorista ETA. Y se niega ese chivatazo cuando hay evidencias de que evidentemente ha existido. Y el PP pasa de atizar en la oposición a luego ya... Exacto. La gran incoherencia. De nuevo, como decíamos anteriormente, hay un continuismo, se asume una suerte de pragmatismo, como decía, político, que creo que es absolutamente errado, porque la política lo que exige en una cuestión como esta, y como destacaba anteriormente José María, era fundamental para nuestro país. Era fundamental para nuestro país poder reivindicar con orgullo una victoria que no fuera meramente policial, que fuera una victoria también moral,
que fuera una victoria electoral, doctrinal, pero es que el terrorismo de ETA ha estado alimentado por una ideología, una doctrina nacionalista que no ha tenido sanción, sino todo lo contrario. Claro. Cuando hoy vemos el mapa electoral de nuestro país, de la comunidad autónoma del País Vasco y de la comunidad foral en Navarra, lo que vemos es que el nacionalismo ha sacado réditos políticos de la violencia. Es desolador ver hoy la hegemonía política y cultural del nacionalismo en el País Vasco. Los hemos visto en el ámbito nacional, también en el autonómico, pero cuando vamos al plano municipal todavía es más desolador. Y nos encontramos con que el Partido Nacionalista Vasco gobierna en 122 municipios, Bildu en unos 80, 83 municipios, y los partidos constitucionalistas que han sufrido la violencia en 11 municipios, como el caso del Partido Socialista de Euskadi, en 2 municipios en el caso del País Vasco. Y cuando, por ejemplo, Albert Rivera iba al País Vasco a hacer campaña, es que iba a provocar. Es una sociedad enferma, la sociedad vasca, evidentemente, y el principal síntoma de esa enfermedad es la injusticia. La injusticia ante la cual hay muchos ciudadanos que están siendo espectadores indiferentes, y lo que es más preocupante, numerosos dirigentes políticos están siendo espectadores indiferentes. Están simplemente difiriendo al futuro una tarea que en el futuro no tiene sentido, con esas apelaciones al recuerdo, a la memoria, al relato. Pero es que, como decía el sociólogo Stanley Cohen, el sentido dominante de la rendición de cuentas es la justicia. Es decir, hay que hacer algo más que establecer un relato que sea verosímil. Lo que hay que hacer, insisto en esta cuestión, es justicia. Y el recuerdo es una manera de olvido si lo que hace es precisamente abusar del pasado, porque nuestras responsabilidades en el presente, que son las de exigir justicia y exigir rendición de cuentas, se difieren al futuro. En toda esta farsa del final de ETA hay otro capítulo tristísimo, que es cómo también se acalla a las víctimas. Es verdad, Rogelio, que eres valiente en ese sentido y hablas de ciertas víctimas que colaboran con esta farsa del final. Eso es. Y creo que eso es importante también. Creo que hay un libro excelente de un autor italiano que se titula Crítica de la víctima, que es un tratado muy interesante en el que se argumenta con muchísima lógica que la víctima no puede pretender tener la razón en todo momento precisamente por su condición de víctima. Y las víctimas merecen, como cualquier ciudadano, el respeto a unos derechos y a unas libertades. Luego, además, como víctimas, tienen otra serie de exigencias absolutamente razonables y obligaciones para el Estado que el Estado debe satisfacer para con las víctimas. Pero, desgraciadamente, en este ámbito creo que hay que ser crítico con todo el respeto, pero creo que de nuevo desde la humildad intelectual lo he intentado abordar de ese modo, también con documentación que lo acredite. Hay víctimas que han preferido someterse a intereses partidistas y por lo tanto han abandonado una causa muy noble y muy legítima en detrimento de una causa partidista. Y hay ejemplos, en efecto, en los cuales, por un lado, hay un discurso público de determinadas víctimas en las cuales se exige memoria, dignidad y justicia, pero al mismo tiempo se elude la crítica a dirigentes políticos que no estaban satisfaciendo esas necesidades. Y creo que eso también es importante abordarlo. Las víctimas se han constituido en nuestro país en grupos de interés y creo que han tenido un papel fundamental en nuestra democracia, enormemente valioso en ese proceso de desafío a la organización terrorista. Pero un grupo de interés en una sociedad democrática que tiene un papel muy legítimo debe tener una independencia. Si un grupo de interés pierde su independencia, va a ver perjudicada esa causa por la cual dice luchar. Y desgraciadamente ha habido algunas víctimas que han perdido esa independencia y han dañado a su causa. Y esto creo es muy importante decirlo con todo el respeto del mundo, porque si no se aclara, lo que se está haciendo es
minusvalorar el papel de otras víctimas que se han mantenido fieles a unos principios y a una integridad, exactamente, y a una independencia. Y por eso creo que esta crítica, que no es común en nuestro país porque es un tema complicado, creo que debemos abordarla también con honestidad, por respeto a estas otras víctimas que sienten un resentimiento, que muchas veces no tienen un perfil público ni mediático como el que tienen otras, y que sienten un resentimiento porque ven que sus reivindicaciones de verdad, dignidad y justicia no se ven satisfechas, y hay una transacción política, ¿no?, para acallar determinadas reivindicaciones. Luego está un asunto también que es el lado suicida que tiene todo esto, porque esta rendición, aunque lo pongamos entre comillas, pero ciertamente una parte tiene de rendición ante el discurso nacionalista y ante lo que el terrorismo nacionalista ha querido decir, ha tenido consecuencias políticas o estar en el núcleo de algunas de las cuestiones políticas que estamos viviendo ahora. Tú has hablado de la hegemonía nacionalista en el País Vasco y en Navarra, es decir, de la pérdida de influencia de dos partidos muy importantes en el País Vasco, pero también está en la ruptura del Partido Popular. Uno de los núcleos lo describes bien, aunque sin tomar partido, pero de una forma fina y alusiva, pero es evidente que la política antiterrorista, vamos a llamarlo así, de Rajoy, está en el núcleo de un distanciamiento del propio electorado con respecto al PP. Y luego también podríamos encontrar también repercusiones de este asunto en el proceso, ¿no?, que va por su lado, ¿no?, tiene una dinámica distinta, por supuesto, pero al haber legitimado de esta manera el nacionalismo, el movimiento nacionalista se le facilita el dar el paso hacia el independentismo, hacia el secesionismo. Es decir, que todo este asunto tiene un lado suicida. Tienes toda la razón. Es muy extraño, ¿no?, porque en los países no se suicidan normalmente. Pues desgraciadamente creo, José María, que este trabajo y este análisis sobre la política antiterrorista tiene una actualidad por lo que tú acabas de comentar, por esas dimensiones que has señalado. El proceso en Cataluña, que es un desafío independentista del nacionalismo, que es un intento de subversión del orden constitucional y de desmantelamiento del orden constitucional, no deja de ser un proceso de desafío muy similar al que se sigue con la violencia terrorista y con el proceso de negociación, con violencia terrorista de ETA y con el proceso de negociación que se entabla posteriormente. Y de hecho hay un paralelismo, igual que el movimiento nacionalista en Cataluña ha intentado emular algunas de las tácticas que se han llevado a cabo en el País Vasco y de hecho ha conseguido algunos réditos que ni ETA consiguió. Es decir, la capacidad que ha tenido el nacionalismo por la escasa presencia del Estado, de nuevo, en Cataluña, para poder generar numerosos frentes de insurrección y subversión que no se limitan solamente al de las élites políticas, sino que se ha extendido a multitud de entes sociales, culturales, asociativas, educativas. Eso es un éxito que ETA intentó, a través de otras organizaciones y fundaciones que fueron convenientemente atajadas y algunas de ellas ilegalizadas en un determinado momento, pero desgraciadamente en este caso hemos visto que han logrado prosperar. Por lo tanto, ahí ya tendríamos un paralelismo muy importante. Y luego el otro paralelismo que tú también señalas enlaza directamente con el planteamiento anterior. Al no haber cerrado correctamente el terrorismo de ETA, al haber cerrado el terrorismo de ETA con una impunidad política, social y moral significativa, ahí hay un precedente muy peligroso, que lógicamente el nacionalismo catalán, estimulado también por el nacionalismo vasco, ansía y ambiciona. Y el problema es que ese precedente existe. Y por lo tanto también hay unas élites políticas que consideran que se puede llegar a unas determinadas componendas ante un problema como el que plantea tan grave y tan serio el nacionalismo catalán, que supongan un cierto pragmatismo en la línea de ese final del terrorismo. De nuevo, cortoplacismo, porque quien sufre es el país, es la nación, son los ciudadanos.
Esas soluciones cortoplacistas, aparentemente pragmáticas, lo que hacen son generar problemas en el corto, en el medio y en el largo plazo, como estamos viendo hoy. Como consecuencia de ese final del terrorismo, como decía anteriormente, nos indignamos cuando el gobierno de Navarra se forma con el Partido Socialista gracias al apoyo indirecto de Bildu, testaferros de ETA, como los describe el Tribunal Supremo. Pero es que esa es la consecuencia de no haber cerrado correctamente el final de ETA. Los homenajes a los terroristas en las calles de Pamplona y del País Vasco, nos indignamos. Pero no se hace absolutamente nada. En las fiestas ya no se hace nada, sí es verdad. Nada, cuando tenemos 2 leyes de víctimas que prohíben expresamente y nos encontramos con el delegado del gobierno socialista en el País Vasco, Jesús Loza, indignadísimo en los medios de comunicación, declarando como una inmoralidad esos homenajes, eludiendo las obligaciones que le impone la ley de víctimas en su artículo 61, que le conminan como delegado del gobierno a prohibir esos homenajes y esa exaltación pública. Sí, es verdad. Por lo tanto, si hemos aceptado esa normalidad tan anormal, si hemos aceptado esa indecencia, esa injusticia, la estamos normalizando, estamos cometiendo una enorme injusticia, pero también desde el punto de vista que señalaba José María, pues nos estamos suicidando, porque lo que estamos es estimulando unos procesos también similares en otras comunidades como Cataluña, donde hay una insurrección por parte del nacionalismo para desmantelar el Estado, que lógicamente va a tener como precedente esa sociedad indecente que es la sociedad del postterrorismo. En un libro fundamental, un informe que todo el mundo debería de leer, porque está recogido también, por ejemplo, el capítulo de la entrega de armas, también una farsa impresionante en la que no se recogen esas armas por si hay huellas, las víctimas del terrorismo que piden y reclaman todavía justicia porque no se sabe nada de sus verdugos. La conclusión con la que yo me quedo es verdad sobre el silencio impuesto a las víctimas del terrorismo, el silencio impuesto por sus verdugos y luego por los partidos políticos. En complicidad tanto el gobierno de Mariano Rajoy como el de Zapatero, el de Mariano Rajoy dejando encargos fundamentales, incluso en organismos de responsabilidad de las víctimas, a gente que sabía que era gente que trabajaba para Zapatero en una vía ideológica muy determinada. Es una dejación esa tremenda, tremenda y creo que debería rendir cuentas y como que se debería rendir cuentas, los responsables deberían de rendir cuentas y como decía José María, es la causa, una de las causas precisamente de la pérdida de confianza del Partido Popular. El Partido Popular durante un periodo determinado, durante el gobierno Aznar, consiguió aglutinar un respaldo y una confianza por un liderazgo político y moral ejemplar. Y eso creo que queda demostrado en este libro. A la par que tener casi vencida a ETA, de verdad. Lo consigue. Claro. Y según consigue, la policía. Y precisamente por eso es tan desolador, porque con un liderazgo político y moral ejemplar logra que un amplio sector social con distintas ideologías antepongan los intereses partidistas a los nacionales, algo diferente a lo que vemos hoy en nuestro contexto en España, ¿no? Porque precisamente se valora, se logra hacer esa pedagogía y se logra trasladar una suerte de pánico moral de que lo que está en peligro realmente es la dignidad de muchísimas personas. Y por lo tanto, en ese periodo histórico se consigue desarrollar una cultura de la resistencia muy importante, en la que hay un liderazgo también muy importante de movimientos cívicos como Basta Ya, con personas como Fernando Savater al frente, que consiguen precisamente reforzar esos elementos coactivos del Estado como la ilegalización de Batasuna y otra serie de medidas policiales muy eficaces. Por eso es por lo que ese gobierno genera una confianza muy grande en un amplio sector en nuestro país y de manera muy merecida. Por eso desaprovechar ese enorme capital humano, como hizo posteriormente el gobierno de Rajoy, es un error desde el punto de vista del Partido Popular, porque me temo que siguen sin extraer esas lecciones, reivindicando una política antiterrorista que, por el contrario,
es evidente, les ha generado una pérdida de apoyo y ha generado, pues, como en el caso catalán, de nuevo también por una determinada actitud pragmática, entre comillas, una dejación. Rogelio, enhorabuena. Muchísimas gracias. Vaya trabajo. Bueno, muchas gracias. Lo que sí me gustaría decir, porque no hemos mencionado que el gobierno de Pedro Sánchez continúa también con toda esta... hay un elemento... La culminación, ¿no? Claro, es la culminación y precisamente lo que extrae es los frutos precisamente de esa dejación. Y nos encontramos con el intento ya de, y algo más que el intento, porque cuando se lleva a cabo esa moción de censura contra Rajoy, finalmente se conforma precisamente por quienes son partidarios de un determinado final del terrorismo sustentado en la impunidad, y de nuevo se forma ese gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo indirecto de los testaferros de ETA. De nuevo, una minimización de la ilegitimidad del terrorismo nacionalista de ETA que supone ese apoyo indirecto para formar un gobierno. Rogelio Alonso, La derrota del vencedor, y creo que tú, José María, tienes ahí otro libro importantísimo. Sí, yo tenía otro libro aquí importante de Rogelio con otros autores que se llama Vidas rotas, que es un repertorio de la historia de los hombres, las mujeres y los niños víctimas de ETA, que fue además publicado justamente cuando la negociación política de Rodríguez Zapatero con los etarras, ¿no? Es un libro que yo creo que es uno de los, bueno, de los grandes libros que se han publicado sobre ETA, ¿no? Un gran testimonio. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias a vosotros. Te Muchísimas tendremos gracias. por aquí otro día, le tenemos que invitar para hablar del IRA. ¿Te parece? Otro tema. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti.